Mañana, mis hermanos, voy a leer un pasaje de Mateo capítulo 9. Ese es el pasaje que voy a predicar. Mateo 9. Ese es el llamado del apóstol Mateo. 9 al 13. Voy a leerlo para nosotros y después vamos a ver qué el Señor tiene que decir hoy. Dice Mateo capítulo 9, versículo 9, cuando Jesús se fue de ahí, vio un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, ven tras mí. Y levantándose, lo siguió. Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Señor, una vez más vamos a pedir tu gracia en el día de hoy, Señor. Necesito tanto tu gracia, nosotros necesitamos. Y Señor, yo pido que sea una palabra de ánimo, de recordarnos, Señor. Dame la fuerza para predicar y la bendición, Señor, para su iglesia y la gloria para tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Una pregunta para empezar hoy. Esa es la pregunta. Como cristianos, o sea, esta pregunta no es para los que no son cristianos. Como cristianos, ¿qué cosas podemos hacer aquí en la tierra ahora que no vamos a poder hacer en el cielo? ¿Qué cosas yo puedo hacer ahora que no puedo hacer en el cielo? ¿Existen cosas? ¿Hay algo que tú y yo podemos hacer ahora que no podemos hacer en el cielo? Pecar. ¿Quién dijo pecar? Exactamente. Qué glorioso, ¿no? Yo no puedo. Pero hay cosas buenas que yo puedo hacer aquí en la tierra que no puedo hacer en el cielo. Buenas obras. Puedo compartir el evangelio. Tú y yo vamos a estar en el cielo para siempre cantando. Tú y yo vamos a estar en el cielo para siempre conociendo uno al otro mejor, amando uno al otro mejor. Tú y yo vamos a estar en el cielo y el servicio va a ser perfecto. Las sillas van a estar en línea perfecta. La música va a estar exactamente ajustada. La gente que va a estar en la iglesia, todos van a adorar con todos sus corazones, porque no hay pecadores. No hay quienes no quieren adorar. Lo que no va a haber en el cielo, hermanos, son perdidos. No van a ver. Y por lo tanto, ahora es el tiempo para evangelizar. Les pregunto, hermanos, ¿Dios les ama? ¿Dios nos ama? ¿Sí o no? Poca confianza, ¿no? Cuando ves a Jesucristo crucificado en la cruz, ¿sabes qué Dios está diciendo? Les amo. Recuerda mi amor. Entonces pregunto, ¿Dios les ama? Sí. Y si les ama tanto, ¿por qué no los llevó al cielo? ¿Por qué no nos dejó aquí? ¿No quiere estar con nosotros? Hermanos, Dios nos dejó aquí con un propósito. Algo que podemos hacer ahora que no podemos hacer allá. Y si sigues viviendo esta vida para las cosas que yo puedo tener ahora, que las cosas perfectas, viviendo para tener mi, no sé, pedazo de tierra, mi casa, mis cosas, y si sigo viviendo para ahora, estoy perdiendo la oportunidad de hacer cosas que solo puedo hacer ahora.
En este pasaje maravilloso del libro de Mateo, Jesús nos muestra que cuando el Hijo de Dios baja del cielo a la tierra, no busca 10 pasos para tener su mejor vida ahora, como predican en muchas iglesias. No está buscando eso, sino está buscando hacer la voluntad de Dios en la tierra. Y hoy vamos a ver 3 cosas. Yo siempre doy, como decir, el bosquejo del sermón. Cuando predico siempre les digo, así va a ser. Aquí va el sermón. El primer punto es esto. Jesús llama a los pecadores menos esperados. Jesús llama a los pecadores menos esperados. Versículo 9. El segundo punto va a ser así. Jesús come con los pecadores para compartirles el mensaje de cómo pueden tener una relación con Dios. Jesús come con los pecadores para compartirles el mensaje de cómo pueden tener una relación con Dios, en el versículo 10. Y por último, Jesús corrige a los religiosos que no quieren ser embajadores de Dios. Muy simple. Llama, come y corrige. Vamos a verlo uno a la vez, reflexionando más en este llamado que tenemos ahora en la tierra. Número 1, Jesús llama a los pecadores menos esperados. Cuando Jesús se fue de ahí, vio un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de tributos y le dijo, ven tras de mí, y levantándose lo siguió. ¿Quién era Mateo? Sabemos que tenía el libro del Evangelio, Mateo, ¿no? Sabemos que es un apóstol. Pero ¿qué era antes de ser apóstol? Era recaudador de impuestos, publicano. ¿Y qué eran los publicanos? ¿Qué eran los recaudadores? Para entender lo que está pasando, nosotros vivimos tantos años de distancia, tantas culturas de distancia, no entendemos lo que está pasando. Les voy a dar 5 cosas que son los recaudadores de impuestos. Aquí son. Número 1, son impuros y inmundo. Para un judío, ¿qué es impuro? Si yo toco un muerto, yo no puedo ir a la iglesia, no puedo ir al templo, no puedo adorar a Dios hasta que hago un rito para limpiarme. Soy impuro. Y los recaudadores de impuestos son impuros. ¿Y por qué? Porque siempre están tratando con los gentiles. Y los gentiles siempre están tocando sus puercos, su cerdo. Siempre están comiendo cosas que no deben. Los judíos ni siquiera podrían estar en la casa de un gentil. Y los recaudadores de impuestos trabajaban para ellos, estaban con ellos todo el tiempo. Para tocar un recaudador de impuestos, olvídate, no vas a poder adorar a Dios. Entonces, eso es la primera cosa, impuro y inmundo. Segundo, son ladrones. ¿Cómo que ladrones? Yo pensé que recaudaban impuestos, sí, pero ladrones, porque el impuesto fue 5, pero yo te voy a pedir 10, me voy a quedar con 5 y voy a dar 5 a los romanos. Un buen negocio, ¿no? Cobraban de más. Y si tú decías, es que no puedo pagar, no, está bien. Me da un poco ahora y te doy un poco más de tiempo. Eran ladrones. Tercero, eran borrachos y sexualmente inmorales. Ya habían dejado de seguir la ley de Moisés y por lo tanto vivían para cualquier deseo que tenían. Eran famosos para tener fiestas, para emborracharse, a la lujuria. Número 4, eran famosos por ser traidores a los judíos. ¿Cómo así traidores? Trabajaban para las personas que les esclavizaron a ellos. ¿Puedes imaginar eso? Viene alguien a Nicaragua y esclaviza el país. Maltrata a la gente, violan a las mujeres, roben de la gente, abusan de la gente y tú trabajas para ellos. Eres traidor de lo peor, ¿no? Y por último, eran tan odiados, pero tan odiados, que cuando usaban la palabra pecador,
Ellos no decían pecador, solo decían publicano. Y hasta sus familias les odiaban. ¿Pueden imaginar eso? Su mamá no quería estar con él. Su familia no les quería. No querían, no les invitaban, no tenían nada que ver. Ellos eran lo peor de lo peor en su tiempo. Nunca voy a olvidar que cuando tenía 20 años y tiene los celos y deseos de acaba de convertir al Señor, fui con mi esposa y queríamos evangelizar y fuimos a un lugar de casas y comenzamos a tocar puertas y tocando las puertas abrían la gente y comenzamos a compartir el evangelio. Y habíamos hecho varias casas. Yo y mi esposa, que en tal entonces éramos amigos. Y estábamos ahí tocando puertas juntos, ya caminando, haciendo. Y llegamos a una casa y desde afuera de la puerta uno escuchaba la música. O sea, aquí en Latinoamérica dice, eso es normal. No, pero entre los gringos hay silencio. Y si escuchas una casa que y el ruido está ahí, ya sabes qué está pasando al otro lado. Ya sabes que hay una fiesta y no es de la buena. Y llegando a la puerta, yo, siendo alguien muy pecador antes de convertir, muy malo, llego a la puerta y ¿qué digo? Miro a mi esposa y yo digo, no debemos tocar estas puertas, no van a escuchar. Y mi esposa, siendo la espiritual del matrimonio, ¿qué dice ella? Tac, 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 tac. Ni me escucha, ahí estamos hablando. Y abren la puerta y yo estoy no sé qué decirles. A esta gente abren la puerta y cuando abren, humo sale de la casa. O sea, pueden imaginarlo. Y no sé qué decir. Y la primera cosa que sale a este joven es, ¿puedo orar para ustedes? ¿Puedo orar para ustedes? Ellos no querían oración, puedo orar para ustedes. No sabía qué decir, ¿no? Entonces, comenzaron a reír. Y no puedo explicarles, hermano, lo que me pasó. Pero es como que el Espíritu Santo me agarró y me sacudió. Y yo les comencé a decir, ¿por qué están riendo? ¿No saben de quién estoy hablando? No, ni me recuerdo lo que dije. Pero comencé a predicarles y habían 3 en la puerta. Y de esos 3 en la puerta volvieron a 6 en la puerta. Después me invitaron en la casa, apagaron la música. Hermanos, estaba predicando a toda la fiesta. La gente borracha, la gente tomando drogas, la gente haciendo maldades y yo predicando en medio de la fiesta. Y en medio de esta fiesta, una chica comienza a llorar. Ya no aguanta. Y arruiné la fiesta, hermanos. Se acabó. Se acabó. Pero ¿sabes qué? Aprendí una cosa. Y cuando veas Mateo y cuando veas a mí, ¿cómo es que uno puede ser salvado y reconoce que es tan vil, que es tan pecador, que ha hecho tantas maldades contra Dios en su vida, que es tan duro de corazón? ¿Cómo puedo ser así? Y cuando toca el momento de extender esta misericordia, yo digo a mi esposa, no debemos tocar esta puerta. Y Dios me corrigió. Me mostró que sí quería que entrara, y sí quería que predicara, y sí quería salvar a la gente. 2 personas en esta casa en esta noche se salvaron. Muchas veces nosotros vemos los Mateos, los pecadores, los familiares y decimos, imposible. ¿Y sabes qué Dios dice? Soy especialista en lo imposible. Y quiero enseñar y quiero mostrar, dice Dios, tanto mi gracia que estoy buscando ejemplos de lo imposible. ¿Cuántos de ustedes eran así? Yo he escuchado sus testimonios. Y Señor, yo era así.
y Dios me salvó. Mateo es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo no solamente de lo malo que Jesús quiere salvar, es un ejemplo de alguien que responde al Evangelio. ¿Nunca has leído esta historia y tú dices, ahí está Jesús caminando, pasando con sus discípulos, ahí ve y dice, hey, ven conmigo? Lees esto en la historia y es como que él dice, sí, vamos. ¿Nunca has pensado, qué está pasando aquí? Que él tiene tanto, como dicen en mi esposa en Guatemala, que tiene tanto cuello, ¿no? Para llamar a la gente así, ¿no? Para decirles, venga y bien. Quiero que tomen sus Biblias conmigo y les voy a mostrar lo que la Biblia nos está enseñando de nuestro Jesús. En Mateo capítulo 8, vamos a empezar ahí y solo vamos a ver unos versículos, ¿ok? Mateo capítulo 9, dice así, 8, dice así. En el versículo 3 habla de un leproso y dice, extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. ¿Cómo es que Jesús limpió este leproso? ¿Cómo fue? ¿Fue con medicina? ¿Cómo? Lo tocó, pero ¿qué más? ¿Dijo qué? Quiero, sé limpio. Interesante. Y llegamos aquí al versículo 13 del capítulo 8. Y está hablando de un criado que está enfermo y un gentil centurión que quiere que se sane. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. ¿Cómo es que Jesús sanó? ¿Cómo sanó el criado? Hablando. Dijo que va a ser así. ¿Qué tal el versículo 26? Ahí tenemos Jesús en medio de una tempestad. Y los discípulos, ay, sálvanos, vamos a perecer, nos vamos a morir. ¿Y qué dice Jesús en el 26? Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó y reprendió los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. ¿Cómo es que Jesús calmó la tormenta? Y en el versículo 32, tenemos un endemoniado, y les dijo, vayan a los demonios. Y ellos salieron y entraron los cerdos. ¿Cómo es que Jesús sacó a los demonios? Con sus palabras. Y llegando al capítulo 9, tenemos una historia de un paralítico. En el versículo 6, él dice, levántate, toma su camilla y vete a casa. Y instantáneamente levanta y va. Y llegando a la historia de Mateo, hemos visto que las palabras de Jesús tienen el poder para sanar, para limpiar, para calmar, para sacar demonios. Y ahora estamos viendo que las palabras de Jesús causan que la gente le siga. ¿Me estoy escuchando? Sus palabras, cuando Jesús habla a Lázaro, y Lázaro ahí está muerto, 4 días, han cerrado la tumba, ahí está muerto, y Jesús dice, ábrelo todo. No, es que apesta, no quieren, abren, y lo abren. ¿Y cómo es que Jesús da vida a un muerto? Sal de ahí. Hermanos, predicamos un evangelio de poder. ¿Escucharon eso? Un evangelio de poder.
Los teólogos hablan de que hay dos llamamientos en la Biblia. Hay un llamamiento general, un llamamiento que toda la gente puede escuchar. Ven a mí, dice Jesús. Toda la gente lo puede escuchar. Pero dicen los teólogos que hay otro llamamiento. Hay un llamamiento eficaz. Un llamamiento donde las mismas palabras de venir causa a la persona a venir. ¿Tiene sentido eso? Hay uno que dice, ven a mí, y la gente dice, no quiero. Hay otro que dice, ven a mí, y las palabras de Jesús son las mismas palabras que causa que las personas vienen a Él. Lo que estamos viendo en Mateo es una demostración de la divinidad de Jesús. El mismo Dios que crea los mundos con sus palabras, Mateo nada más tiene que escuchar. Y Jesús está formando a sus discípulos, está formando su iglesia y está usando su poder. Hermanos, yo no sé cuando predico, yo no sé si las palabras que estoy predicando van a llegar al corazón o no van a llegar. No me toca a mí saber eso. Me toca a mí predicar. Pero el Dios del universo es capaz de tomar el evangelio y hazlo vivir en el corazón. Y en un instante puede hacer los muertos espiritualmente llegar a la vida. Puede cambiar el pecador. Eso se llama la gracia de Dios. Da lo que no merecen. ¿Cuántos de ustedes quisieran ver el poder de Dios así en sus vidas? El poder de Dios en sus familiares, en sus conocidos, en sus vecinos, en los que trabajan con ustedes. Claro, y lo que la Biblia nos está mostrando es Jesús tiene esta capacidad. Puede salvar. Y si tú y yo vamos compartiendo el evangelio y 1000 veces nos rechazan, no tengan miedo. Hermanos, fui misionero 20 años en 5, 7, 8, no sé cuántos países. En muchas partes he visto hindús, ven a los pies del Señor, musulmanes, ateos, católicos, los evangélicos que están fingiendo que son cristianos. Yo he visto a ellos también venir, porque ellos también necesitan el evangelio. El poder de Dios es tremendo. Jesús dijo, los que tengan oídos para oír. Interesante, ¿no? ¿Cuántos no tienen oídos para oír? Dice, yo tengo, él. No, pero él está hablando de otro tipo, ¿no? Entonces, Dios puede cambiar la vida de las personas. Cuando estábamos en medio de la pandemia, estaba en España cuando primero cayó el COVID en España. Y yo estaba en una iglesia en Madrid, y en esa iglesia murieron un par de personas, o sea, en las primeras semanas que llegaba el COVID. Unos viejitos murieron. Bebé le pusieron en un hospital. Fue muy tremendo. Había tantos muertos en el hospital en Madrid que ya no tenían lugar para los cuerpos. Tenían estos lugares para patinar sobre hielo. Estaban poniendo cuerpos encima de este lugar. Porque había tanta gente muerta. Era tremendo. Y el domingo antes de que cerraron todo en España, llegó un muchacho a la iglesia. El muchacho parecía que estaba drogado. Y llegó a la iglesia y me estaba hablando. Le pasé mi número. Escuchó el evangelio. Ay, es como me gusta la iglesia, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, le dije, aquí está mi número. Cierren todo. En España no puedes salir de tu casa. O sea, era tremendo, ¿no? Y ahí estoy en mi casa. Él está en su casa. Y por la gracia de Dios, él no podría conseguir drogas, porque ya todo estaba cerrado. Nadie estaba vendiendo droga. Entonces me comenzó a llamar y yo le comencé a predicar el evangelio. Yo le hablé todos los días, hermanos, le compartí el evangelio todos los días. Y yo digo que fue como el día 16 o 17. Y le estaba hablando, y le compartí el evangelio día 17 y comienza a llorar.
Comienza a llorar. Dios le quebrantó, completamente le quebrantó. Y comienza a llorar y comienza a decir, ¿cómo es posible? Yo soy tan malo, ¿cómo es posible que Dios pueda ser así? Y yo no estoy diciendo nada. Llorando. Su proceso de ser limpio, de ser transformado, de ir a ayudar a otros, ya está en el proceso. Hermanos, fue bautizado. Estamos en 2025 y el año pasado predicó su primer sermón. Tremendo, ¿no? Lo que les quiero animar es que hay Mateos que existen que no estamos viendo en nuestras familias. ¿Quién va a ser el próximo Mateo? No sé. Dios sabe. Y Mateo obedece. Sigue a Jesús. Es interesante si vuelven a sus Biblias y ven el capítulo 8. En medio de todos los milagros de Jesús, aparece una historia extraña. Es como que milagro. Y de repente en el versículo 18, Jesús dice, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Y un escriba se acercó y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras, de las aves, cielos, nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y enterre a mi Padre. Pero Jesús le contestó, ven tras mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Interesante que él dice las mismas palabras que dice a Mateo, ven tras mí. Y lo que esta historia nos muestra es que tenemos fariseos, tenemos escribas. Escribas son los teólogos de aquel entonces. Ellos memorizaban la Biblia. Se decía que para ser un escriba tenías que memorizar casi todo el Antiguo Testamento. ¿Puedes imaginar eso? De memoria, o sea, tenían conocimiento tremendo de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Llama a este teólogo, ven tras de mí, y no quiere venir. Llama a un publicano y él le sigue a Jesús. Y la Biblia nos está mostrando que lo que Dios quiere más que todo de nosotros es obediencia. De seguirle. De ser como Mateo. De predicar a la gente como Mateo. Estas historias están escritas para nosotros. Les voy a preguntar algo. ¿Hay alguien aquí que dice, yo quiero tener libertad? Quiero tener libertad para hacer lo que quiero. Eso es muchas veces lo que escucho de los jóvenes. Quiero hacer lo que me da la gana, ¿no? Quiero ir donde me da la gana. Quiero hacer lo que me agradece. Quiero tener libertad. Hay una historia de un monito hablando con un pez y le dice al pez, si solo saltes aquí a la orilla, vas a sentir la libertad. Mira que ahí adentro no puedes salir del agua, mira a mí, yo estoy libre aquí, puedo hacer lo que quiero. Hablando con el pez le dice, si solo saltes aquí, vas a tener la libertad que siempre anhelaste. Y el pez, ¿qué hace? Le cree, salta y el mono tiene su comida. Así hace Satanás con nosotros. Niños, ¿me están escuchando? Dios nos da reglas, nos da padres, como el pastor da el redil a las ovejas. ¿Qué es un redil? El redil es la casa de las ovejas, ¿no? Y en la noche el pastor va y está seguro que todas las cabras, las ovejitas y todo va adentro del redil y cierra la puerta. ¿Y por qué cierra la puerta? Porque es malo. Porque está pensando, ¿cómo puedo quitar la libertad de mis ovejas? ¿Está pensando así? ¿Por qué tiene redil? Porque él sabe que afuera del redil, hay un lobo esperándole. Y así hacen, niños, con ustedes.
Dios le da padre y madre, Dios le da reglas, Dios le da instrucciones. ¿Y por qué? Porque les quiere mucho y quiere guardarles, quiere enseñarles. Mateo era obediente a la voz de Jesús y nosotros debemos ser así. Número 2, Jesús come con los pecadores para compartirles el mensaje, el evangelio. Versículo 10 dice, Él sentado en la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Yo me imagino que ustedes han escuchado noticias en el pueblo, chismes escandalosos aquí en Jinotega, ¿no? Que doña no sé quién salió, dejó su esposa, está con don no sé cuál. Es un escándalo, ¿no? Y todo el Jinotega está temblando de las noticias que está pasando, ¿no? Hermanos, lo que Jesús está haciendo en ese momento de sentar con publicanos y pecadores es escandaloso, es completamente inesperado, es 100% causaba que todo el pueblo temblaba. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Y por qué es un escándalo? ¿Por qué es tan difícil para la gente imaginar? 2 razones. Número 1, porque estos recaudadores de impuestos y esa gente que están llegando son israelitas. Y son israelitas infieles, 100% infieles. Y ellos están viviendo un tipo de vida que no agradan a Dios. ¿Y cómo va a ser que un maestro de Dios va a ir y sentar con esa gente? Eso es imposible. Ellos no pueden imaginarlo. Y más probable, tenían miedo de contagiarse. Mira, yo vivía entre los musulmanes. Y los musulmanes tienen conceptos parecidos con los judíos de aquel entonces. El musulmán tiene que lavarse antes de orar. Tiene que llevar un proceso, lavar las manos. ¿Sabes por qué? Porque puede ser que tocó algo que le va a dar impureza y Dios no le va a escuchar sus oraciones. Si él tocó algo impuro, Dios no le va a escuchar. Y tiene miedo, Dios me va a castigar. Y los judíos así, ¿cómo va a sentar? ¿No se va a contagiar con la impureza de esa gente? Un teólogo escribió un libro que se llama Jesús es contagioso. Interesante, ¿no? Y el libro que él está escribiendo, él comienza a contar la historia de la Biblia. Y él comienza a contar las veces en la Biblia donde Dios invita a la gente a comer con ellos. No sé si acuerdan, pero en el monte Sinaí, Moisés sube, recibe los 10 mandamientos, pero una cosa que pasa es que Dios dice, ve y trae los 70 ancianos del pueblo de Israel y que vengan aquí conmigo y que comen. ¿No les parece interesante? Es una nube. Dios dice, si un animal toca la montaña, hay que apedrearle. Y en medio del nube, ¿dónde está Dios? Dice, traigan a los ancianos de Israel que comemos ahí. Y este teólogo comienza a contar que en los festivales judíos hay mucha comida, ¿no? ¿No es cierto? Siempre en la adoración hay comida. Hermanos, comemos los domingos aquí después de la iglesia y ustedes creen que solo es comer uno con el otro, pero ¿sabes qué? Es comiendo con Dios y mis hermanos. Tremendo esta idea, ¿no? Y ahí juntos con la comida, ¿qué pasa con los sacrificios? Había muchos sacrificios, unos para el pecado, pero había un tipo de sacrificio que los israelitas hicieron, que era un sacrificio de amistad. Y sabes que ellos fueron y adoración y amistad. Y después de hacer el sacrificio, sacaban la comida y todos comieron enfrente del altar, ahí con Dios. Interesante, ¿no? Y llegando al Nuevo Testamento, el Dios que está dentro de la gloria, el Dios que está dentro del templo, el Dios que está flotando encima del arca, el Dios que está ahí en el templo, sale en Jesucristo.
y comienza a buscar con quién puede comer. Tremendo, ¿no? Y todo el miedo que tiene la gente que me va a contagiar esa impureza. ¿Y sabes qué comienza a hacer Jesús? En vez de que Él recibe la impureza, Él comienza a contagiar a la gente con santidad. Tremendo. El leproso, ahí está el leproso. Y está cubierto con la lepra. Impuro, si tocas, impuro. Y sabes que Jesús le toca. Y en vez de Jesús recibir la lepra, Él se queda acá, sano, ¿no? Limpio. Y aquí estamos viendo a Jesús como Dios trayéndole a los pecadores. Y lo que está haciendo es compartiendo con ellos el mensaje de Dios. Y la idea es que ellos no están contagiando a Él, Él está contagiando a ellos. Jesús es contagioso. Entonces, sentado a la mesa con ellos, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús. Les pregunto, hermanos, si yo podría ir a las personas con las cuales trabajas o los que haces el WhatsApp y que estás hablando todos los días, si yo les pregunto a ellos y les pregunto, fulano de tal, fulana de tal, ¿son contagiosos? ¿Qué podría contagiarme? ¿Sería con el amor del fútbol? ¿Sería que usted es contagioso, pero es con los carros? Vamos a ver los carros que van rápido, los motos que van rápido. ¿Me va a contagiar con un amor así? ¿Será que contagioso es cuando ve entre las mujeres? No, es contagioso porque yo quiero vestirme bien. Yo quiero hacerme bien, quiero comprarme bien. ¿Será que cuando me acerco a ti me va a quedar contagiado con eso? Hermanos, los cristianos tenemos todo el cielo para disfrutar. Solo tenemos ahora para contagiar a otros con eso. Solo ahora. Y debemos estar tan enfocados en esa misión. Solo tenemos una vida que cuenta para siempre. Dice el versículo 11, cuando los fariseos vieron esto. ¿Ustedes saben quiénes son los fariseos? Si hay alguien que va a reinar una fiesta, es un fariseo, seguro. Y ellos llegan y ven a Jesús comiendo con ellos, ¿y qué dice? Dicen a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Ponga atención. ¿Dice que los fariseos fueron a Jesús o dice que los fariseos fueron a sus discípulos? ¿Quién? ¿Qué dice? ¿No les parece extraño eso? ¿No pueden hablar con Jesús, pues? Ustedes saben cómo criticar a la gente. Saben cómo empiezan los chismes. Cómo empieza la maldad. Ahí estás. Puedo hablar con Hernán, pero no, mejor me voy a hablar con Dalton. Y le digo, Dalton, ¿sabes qué pasó con Hernán? Vea el corazón de los fariseos. Chismosos diciendo, Él es malo. Lleno de deseos de quitar la gloria de Jesús, de chismosear del Hijo de Dios. Y con este lleno, señalando al otro. Eso es como se hace la crítica. Hermano, si tú tienes algo contra un hermano, ¿qué dice la Biblia? Ve y cuéntale a tu vecino, eso es lo que dice. Hablar con él o ella. No lo hacen con Jesús, mostrando la maldad dentro de ellos. Y están criticando, su crítica es, ¿por qué? ¿Cómo va a hacer eso Jesús? Y ellos no entienden a Dios. Hay una interesante historia en el Nuevo Testamento de Pablo. En Hechos capítulo 16 nos cuenta que Pablo había plantado iglesias en varias partes de lo que hoy en día es Turquía y Grecia. Había ido a muchos lugares plantando iglesias. Y él regresa a una de las ciudades y hay un muchacho que se llama Timoteo. Que toda la gente habla bien de él. Y Pablo ve a Timoteo. El problema, había un problema con Timoteo. ¿Sabe qué era? Su mamá era judía, pero su papá era griego.
Entonces, si Pablo quiere usar el muchacho para ministrar a judíos, va a haber problemas. Porque no era circuncidado. Y los judíos sabían eso. Sabían que no era exactamente como nosotros. Entonces, ¿sabes qué hace Pablo? Lleva a Timoteo y como un hombre, le circuncida. Entonces, la gente leyendo la Biblia dice, wow, ¿y por qué va a hacer eso? Porque Pablo dice, quiero ganar a los judíos. Y si para ganar una audiencia, para escuchar el Evangelio, si lo único que puedo hacer es sacrificar y hacer eso de circuncidar, ok, vale la pena sacrificar para que el Evangelio sea escuchado. ¿Me va a entender? Y el principio que aprendemos de Pablo es que a veces tenemos que rendir nuestros derechos para evangelizar. ¿Cierto o no? Si yo voy a evangelizar a un musulmán, yo no voy a decir, vamos a comer una de estas chuletas ricas, un tocino ahí, ¿no? ¿Le vas a invitar? No, le va a ofender. O sea, entonces Pablo dice, voy a deshacer de mis derechos. Timoteo, le voy a enseñar, por favor, deja de eso, circuncídese, así puedes predicar a los judíos. Y lo interesante es que si solo tuvimos esta historia, pensaríamos que Pablo va circuncidando a toda la gente. Pero no tenemos solo esta historia. ¿Sabes qué historia tenemos? Tenemos la historia de Tito. Y interesante que Tito llega después. Es otro discípulo que Pablo ha ayudado a conocer al Señor. Y Tito era 100% griego. Y hay un movimiento entre los judíos y están gente yendo a las iglesias y diciendo a la gente no judía, tienes que circuncidar o no eres cristiano. Y Pablo escucha que están cambiando el evangelio y ¿sabes qué él dice a Tito? Tú no te vas a circuncidar. ¿Cómo así? Timoteo, tú vas a circuncidar porque lo vas a usar para evangelizar. Tito, tú no vas a circuncidar porque si lo haces la gente va a pensar que lo hiciste cuando estaban predicando el evangelio equivocado. Hermanos, ese es mi punto. A veces la misma acción, circuncidar o no circuncidar, no entendemos que queremos blanco y negro con Dios. ¿Debemos o no debemos? Y muchas veces no funciona así. ¿Debemos comer con los pecadores o no debemos? Muchas veces tenemos que tener la sabiduría para saber cómo como con el pecador. Cuándo no comer con el pecador. Y cuándo sí. Yo quiero dejarle 4 pautas que pueden tomar si quieren practicar eso. Si quieren practicar el evangelismo a través de comida. Excelente. Aquí es cómo se hace. Primera pauta, primera cosa que yo les recomiendo hacer. Si quieren evangelizar como Jesús está haciendo, número 1 es eso. Comiences a orar. Por favor, no empieces saliendo solo en tus fuerzas y conocimiento. Y yo leí un libro, ahora no. Vamos a orar. ¿Cuántos años de evangelizar hemos hecho? Javier ha hecho, y yo te prometo que podemos decir, no le he preguntado eso, pero prometo que podemos decir la misma cosa. Los tiempos cuando estoy orando y pidiendo, Dios, dame una persona que puedo compartir el evangelio. Los tiempos que estoy, por favor, queremos evangelizar, Dios abre puertas. Siempre abre puertas. Siempre, siempre, siempre. Estamos en Emiratos Árabes, ahí donde está Dubái. Yo estaba plantando una iglesia y había un musulmán en rango muy alto en el banco. Y él comienza a decir, tú tienes un perro, ¿no? Yo sí tengo un perro. Los musulmanes normalmente no les gustan los perros, pero él sí. Sí, yo tengo un perro. Ah, sí. ¿Y tú crees que tu perro y mi perro les gustaría caminar juntos en el parque? Sí. Hermanos, yo no hice nada. Yo pasé 2 horas contándole el evangelio cuando estaba caminando su perro con mi perro. ¿Y sabes qué hice? Señor, por favor, déjame
yo quiero compartir el Evangelio. Empiezas orando. Número 2, invita a la persona a comer. Tal vez busca a una persona que puedes hacer. Yo no sé si es café, si dice, yo no tengo el dinero. Bueno, echa un poco más de agua a la sopa, ¿ok? Ya vamos a hacer que se puede invitar a una persona. Hágale un cafecito, dele algo. Vamos a sentar, vamos a platicar. Y escucha, mis hermanos, esto es para conocer a la gente. Si tú llegas con un mensaje y no conoces nada de las personas, muchas veces no quieren escuchar lo que tienes que decir. Y unos derechos que tú puedes decir, Señor, es que yo quiero escuchar, cuéntame de tu vida. ¿Cómo estás? ¿Y cómo te fue? Y si conoces a la persona, preguntarle, ¿y cómo te está yendo en el trabajo, con la familia? Amas a las personas, búscales, invítales a comer, tenga con ellos un tipo de felicidad. Y si es peligroso, si dices, ay, yo no sé, porque hay muchos de ellos, hay muchos pecadores. Hermanos, agarran un hermano y digan, vamos juntos, tú y yo, vamos juntos y comer con ellos. Cuando Jesús manda a sus discípulos, Él dijo, les voy a mandar como ovejas entre lobos. ¿Y cómo les mandó? Cuando hay lobos, hermanos, necesitamos otro hermano, hermana. Ese es número 3, invita a otro cristiano. Y último es esto. Número 1, orar. Número 2, invitar. Número 3, lleva a otro cristiano contigo. Y número 4, amar, amar, amar. Ese es número 4. ¿Ustedes saben cuando alguien les quiere y les ama? ¿Ustedes saben cuando alguien de verdad está interesado en tu vida y cuando ellos no solo quieren algo? ¿Saben eso, va? El vendedor en la calle que está vendiendo, ¡ay, qué guapa! ¡Ah! A veces los cristianos son así. A veces somos así. ¡Qué guapa! Déjame contarte el Evangelio. Amar, 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 amar. Y con el amor la gente quiere escuchar. Ok. Si no, yo voy a predicar por 2 horas, voy a seguir. 3, punto grande número 3. Jesús corrige a los religiosos. Porque no quieren ser embajadores de Dios. Dice, al oír Jesús esto, ¿qué dijo a los fariseos? Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Ponga atención a lo que Jesús dice a los fariseos. ¿Sabes que los fariseos estaban mirando a estos publicanos, recaudadores de impuestos, pecadores, estaban mirándoles, estaban diciendo, qué asco esa gente. Y Jesús está mirándolos como si fueran niños en el lugar de cáncer en el hospital. ¿Será que puedo entrar en el hospital donde están todos los niños con cáncer? Digo, ¡qué asco! No tiene sentido, ¿no? Jesús tiene misericordia. La Biblia nos enseña que todos los pecadores son pecadores tanto los abusadores, los malos, todos nosotros somos egoístas como las víctimas del pecado. ¿No eres así? ¿No te acuerdas? Alguien aquí que ha convertido como adulto, ¿no te acuerdas cómo era antes? Yo me acuerdo. Estaba vacío, hermanos. Yo hacía maldad, pero mi vida estaba vacía. Yo completamente no quería vivir. Estaba sufriendo y a la vez yo era agresivamente pecando. Y Jesús nos muestra, si vamos a evangelizar, por favor, ve a Dios, y hermanos, y pídele a Dios, déjame verles cómo son de enfermos. Déjame ver el dolor, déjame tener misericordia. Que los fariseos no pueden hacer eso.
solo tenían juicio. Y él dice, pero vayan y aprenden lo que significa en el versículo 13. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vayan y aprenden lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué está pasando con eso? ¿Por qué Jesús está citando este versículo? Este versículo viene de Osías, en el Antiguo Testamento. Y el versículo se trata del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía el mal concepto que muchos evangélicos tienen. Y el concepto es eso. Yo doy mi diezmo. Yo voy a la iglesia todos los domingos. Yo hago mis sacrificios. Pues yo enseño a los niños. Yo oro para el hermano Javier. Y tenemos el listado de cosas que hacemos. Nuestros sacrificios. Y cuando Jesús mira a los fariseos, ellos pueden decir tantas cosas. ¿Sabes qué? Me encanta una parte del Evangelio de Mateo donde Jesús está diciendo, ¡ay a ustedes fariseos! Y él dice, ¡ay a ustedes escribas y fariseos hipócritas! Porque pagan el diezmo de la menta. ¿Pueden imaginar eso? Ahí tiene tu arbustito de menta y estás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. ¡Pup! Pero dice, ustedes no tienen misericordia del hermano que está ahí. ¿Cómo les ve a Dios? Si Dios iba a evaluar su vida, Él diría, esa gente sí es gente de amor, gente de misericordia, o Él diría, no, son gente de sacrificio. Y lo interesante es que la Biblia está llena de los dos. Jesús dice, en el mismo parte que estoy hablando, Él dice, estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. O sea, deben diezmar. Pero no olviden lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad, dice Jesús. Entonces, está regañándoles porque no entienden la Biblia, no entienden lo que Dios está queriendo de ellos. Pero ese era un problema grande para los fariseos. Es un problema para nosotros hoy en día. ¿Cuál es el problema? Hermanos, pongan atención, que esa es la parte más importante del sermón. ¿Cuál es el problema que tuvieron los fariseos? Los fariseos conocían la Biblia. ¿Y cómo es el Dios de la Biblia? ¿Sabían que el Dios de la Biblia es santo? ¿Qué tan santo? Que cuando la gente rebelaron en el tiempo de Noé, mandó un diluvio y mató a toda la gente. Porque Él dice, yo no voy a aguantar eso. Es un Dios de juicio del pecado. Y cuando la gente de Sodoma y Gomorra rebelaron contra Él, maltrataban a la gente, Él mandó fuego desde el cielo y acabó con ellos. Es el Dios que juzgó su propio pueblo, los mandó al exilio. Destruyó su propio templo porque eran malos. Es el Dios santo. Y los fariseos sabían eso. Lo que habían olvidado es que el mismo Dios de santidad es el Dios de misericordia. No son dos dioses. Es un solo Dios, que es un Dios de misericordia. Y los fariseos sabían de eso. Claro, Dios es bueno. Sabían los salmos. Pero ellos no podrían conectar la santidad y la misericordia. ¿Y nosotros cómo hacemos eso? ¿Cómo conectamos la santidad de Dios y el amor y la misericordia de Dios? ¿Sabes cómo lo hacemos? En la cruz de Calvario. Porque en la cruz de Calvario, el Dios de santidad está castigando el pecado. En la cruz Él está clavando el pecado. En la cruz Él está golpeando. Todos nuestros pecados en Cristo Jesús están siendo castigados. El Dios de la santidad está castigando su Hijo. Hermanos, yo siempre pregunto a la iglesia, ¿Dios nos salvó de quién? ¿Saben la respuesta? Dios nos salvó de Dios.
Eso es lo que está pasando en la cruz. El Dios de misericordia y amor está salvándonos del Dios de la santidad. Eso es lo que está pasando. Y son un mismo Dios. Y en Jesucristo, este es el Evangelio. Ustedes, si me están escuchando hoy, si tienen un concepto, si llegan aquí y no son cristianos y tienen un concepto de Dios, que Dios es solamente misericordia y bondad, Dios no va a hacer nada. Dios es como un abuelito ahí en el cielo, ve a los pecadores, Él no va a hacer nada. Si tienes ese concepto, tienes que mirar a la cruz. Porque en la cruz vemos a Dios castigando el pecado. Y Él está diciendo, soy yo que está haciendo eso. Y hay otra gente que dice, ay, Dios es un Dios de infierno y de santidad y solo quiere hacernos la vida dura. ¿Y sabes qué? Tienes que mirar a la cruz. Y en la cruz tienes que ver el amor de Dios para los pecadores. Y si tú estás aquí escuchando el Evangelio, ¿qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Qué es lo que Dios quiere? Como Mateo, Dios te está llamando, ven a mí, deja sus pecados. Estás vacío, estás cansado, estás completamente sin dirección, estás confundido, confundida. Y Dios está llamándonos, venir a mí. Yo voy a llevar tus pecados, yo voy a ser tu pastor, yo voy a amar, yo voy a cuidar. Este es el Evangelio. ¿Y qué tiene que hacer? Deja todo eso. Decirle a Dios, hoy quiero darte mi vida. Todo esto que estoy haciendo, que creo que me va a hacer feliz, todos estos pecados, todas las cosas que no agradan a Dios, los malos pensamientos, la manera de vivir, voy a dejar eso. Y quiero una nueva vida. Quiero poner mi fe en Jesucristo, en este cruz que está hablando, el cruz del amor y la santidad. Y quiero poner mi fe en eso y confiar. Y Jesús puede salvarte. Este es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que Jesús nos enseñó a predicar. Entonces, repito, Dios quiere salvar gente que tú y yo creemos que es imposible. 2, Dios quiere que buscamos ellos, comemos con ellos, conocemos a ellos, amamos a ellos. Y 3, quiere que aprendamos que Dios quiere misericordia, ¿no? Quiere que seamos un pueblo misericordioso, buscando extender este Dios de santidad y misericordia a la gente. Vamos al Señor, vamos a orar para la iglesia hoy, terminando. Señor, damos gracias por este tiempo, damos gracias por estos pocos días que hemos pasado aquí con la iglesia en Jinotega. Damos gracias por tu bondad y tu misericordia que nos encontró en nuestros lugares más oscuros. Damos gracias por todo lo que has hecho en Cristo Jesús. Porque Él tomó todos mis dolores, todas mis llagas, todos mis pecados. No para que podría tener la mejor vida de todo hoy, sino para que pueda conocerte, Dios. Puedo caminar contigo. Puedo tener una eternidad.